Muy buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días, en función desde donde nos estéis viendo o a qué hora nos estéis viendo. Lo primero es agradeceros vuestra asistencia en esta masterclass, opciones financieras y en concreto el análisis, la interpretación y la utilidad de las griegas de las opciones. Y esta masterclass surge un poco como, bueno, como petición vuestra a raíz de la que hicimos pues hace ya unos cuantos meses, también Adrián y yo, en la que contamos un modelo de venta sistemática de opciones put, el AFI Put Right, un modelo que os recuerdo que vendía opciones vencimiento un mes con un strike al 95% del spot. No lo vendía siempre, sino lo vendía cuando el modelo asignaba una probabilidad de caída del 5% pues inferior a ese 10-12% que era la marca. Un modelo que, por cierto, el pasado año ha funcionado muy bien, generando TAEs del orden del 8%. Aprovecho para recordaros que en nuestro blog de AFI Inversiones Globales hemos subido, Diego Mendoza ha subido un post precisamente explicando el backtesting de ese modelo a lo largo del año 2021. Bueno, y como digo, a raíz de esa masterclass, a raíz de que muchos de vosotros estáis interesados en conocer con un poquito más de profundidad las opciones, pues entendíamos que era interesante hacer esta masterclass, que va a ser técnica. Es verdad que la documentación, Adrián, inicialmente era un repaso rápido a las posiciones básicas en opciones, pero básicamente en lo que va a entrar es en tratar de explicar lo que son las famosas griegas. Lo haremos entre los dos, nos iremos turnando mano a mano y yo también aprovecharé para estar mirando el chat por si hay algunas de vuestras preguntas para transmitírselas a Adrián. Y sin más, Adrián, bueno, Adrián lo conocéis, pero os lo presento si queréis. Adrián está con nosotros trabajando en AFI, está en el departamento de cuantitativas. Adrián es matemático de formación, hizo nuestro máster de finanzas cuantitativas y es experto en muchos aspectos de esas finanzas cuantitativas y entre ellos, pues evidentemente, los derivados, el uso de derivados en la gestión de carteras, bien sea para hacer coberturas o bien sea para asumir posiciones. Y bueno, yo soy David Cano, trabajo también en AFI, compañía de la que soy socio y director de AFI Inversiones Globales, que es la gestora que tenemos en AFI. Y sin más, Adrián, te paso la palabra. Gracias por la presentación, David. Pues empezamos, como decía, vamos a hablar de las griegas, pero antes vamos a hacer un breve repaso, pero que sí completo, sobre qué son las opciones financieras. Vamos a ver definición, conceptos básicos, qué diferencia entre el valor intrínseco y el valor temporal de una opción, una particularidad o propiedad básica que tienen las opciones, que es la paridad put-call, la relación que hay entre un tipo de opciones y otras, el marco de valoración clásico o el modelo de Black, que es importante también para luego poder calcular las griegas, y los principales factores de valoración de las opciones. Esto va a ser un repaso breve pero completo para entrar directamente en analizar las sensibilidades o las griegas en opciones. Lo primero, el mercado de opciones, ¿vale? Pues, ¿qué es una opción financiera? Definición. Una opción es un contrato que proporciona el derecho, no la obligación, a comprar. Es una opción de compra, una call o vender un determinado activo subyacente a un determinado precio, que se denomina comúnmente el strike, en un determinado periodo de tiempo, ¿vale? Leéis que, a diferencia de los contratos de derivado clásico, que son futuros o forwards, aquí no tenemos la obligación, sino tenemos un derecho. Si compramos opciones vamos a tener un derecho, y si la vendemos, ahora lo veremos, vamos a tener una obligación, pero aquí podemos ejercer la opción o no. Y esta opción se define sobre un activo subyacente determinado y según el tipo de ejercicio que sea, se denomina opciones europeas. La opción es una fecha concreta, la fecha de vencimiento. Las opciones americanas se puede ejercer en cualquier momento durante el periodo de tiempo de la opción. Y aquí abajo recalcamos que al entrar en este tipo de contratos, si la compramos tenemos que pagar una prima y si la vendemos vamos a recibir esa prima. Esto es diferente a lo que ocurre con los contratos derivados más simples, como son contratos forward o de futuros, en los que normalmente en finanzas esto es general. Los contratos financieros que son lineales, como los futuros, no hay que pagar
nada para entrar, siempre se entra en un punto de equilibrio, pero cuando tenemos instrumentos de este tipo que tienen convexidad, pues tenemos que pagar una prima. Terminología de convenciones, ¿vale? Pues a las opciones de compra se le llama opciones call, a las opciones de venta se le llama opciones put, y estas opciones se pueden comprar y se pueden vender. Siempre que compremos opciones, pagamos una prima, y en el caso de la opción call, nos da el derecho a comprar una acción a un precio de ejercicio en una determinada fecha, y repito, pagamos prima. Si compramos una put, estamos comprando el derecho a vender una determinada acción a un determinado precio en una determinada fecha y debemos pagar una prima, y al igual que se pueden comprar estas opciones, se pueden vender. La diferencia entre el pago sería el inverso, y en vez de pagar la prima, la recibimos. Estos son los 4 perfiles clásicos de opciones: call comprada, call vendida, put comprada y put vendida. La call comprada, que está arriba a la izquierda, como veis, pues estamos tomando una posición larga, es decir, si el subyacente sube, nosotros ganamos; si el subyacente no sube, pues perderemos la prima pagada. En la put comprada, que está justo abajo, estamos tomando un perfil de cobertura, estamos obteniendo beneficio cuando el subyacente cae. Y la call vendida y la put vendida es el perfil simétrico. En la call vendida perderemos cuando el subyacente suba, y en la put vendida perderemos cuando el subyacente caiga. En Repito. estos 4 gráficos, como veis, en los 4 hemos supuesto el mismo strike o precio de ejercicio. Esto lo ha comentado también Adrián. A diferencia de un futuro, en un futuro tú puedes comprar o vender a un determinado precio. En el caso de las opciones, el comprador o el vendedor de las opciones elige el strike. Es verdad, en principio los strikes pueden estar todo lo alejados que tú quieras del spot. Luego en la siguiente Adrián comentará un poquito de terminología de si está por encima o por debajo. Lo normal es que los strike, los precios de ejercicio, no estén muy lejos del spot. En el caso que tenéis aquí, como digo, en los 4 hemos puesto el mismo strike, el mismo precio de ejercicio. Para ganar dinero comprando una call, no solo tendrá que subir el precio del activo subyacente, sino que tendrá que subir por encima del strike más la prima que nosotros hemos pagado. Es decir, si el spot está en 1000, el strike es 1100 y hemos pagado una prima de 100, para que nosotros ganemos dinero, el precio del activo subyacente no tiene que subir hasta 1100, tiene que subir hasta 1100 más la prima que hemos pagado, hasta 1200. Yo creo que la compra de una call es lo que es más fácilmente, se interpreta mejor. A veces cuesta un poco más interpretar que es una compra de una put, pero básicamente es que nosotros compramos el derecho a vender un determinado activo subyacente. O sea, lo contrario de una call comprada no tiene por qué ser una put comprada, sino que seguramente es una call vendida. Con una put comprada, al final uno lo que está tratando de cubrirse por si el mercado cae. Nosotros podemos tener un activo subyacente, tememos que el precio vaya a caer y nos cubrimos comprando una put comprada. Cuidado, porque igual que con una call comprada, no siempre que sube el precio del activo ganamos, porque para que nosotros ganemos, el precio del activo tiene que subir por encima del strike más la prima que hemos pagado. En el caso de una put comprada sucede lo mismo. Para que una put comprada, para ganar nosotros dinero, el precio de la acción tiene que caer, pero tiene que caer por debajo del strike menos esa prima que nosotros hemos pagado. Esto sabemos que al principio es un poco de lío, ¿no? La put comprada, la call vendida, pero bueno, es un básico que en cuanto operas un par de veces o lo lees un par de veces, pues ya lo tienes claro. Entendíamos que era relevante hacer esta primera reflexión, e igual que en la siguiente, Adrián, que es la explicación de in the money, out of the money, out in, at e in the money. Eso es, según esté la relación entre el precio de spot del activo subyacente hoy, el subyacente puede ser de diferente tipología, puede ser precio de acciones, índice de renta variable, tipos de cambio. Existen opciones en mercado listadas de diferentes activos subyacentes. Pues, en función de la relación que hay entre el strike y el spot, es decir, el precio de la acción hoy y el precio de acción que tenemos nosotros, se denomina opciones en el dinero, opciones at the money. Si es subyacente, el spot es igual al strike.
Ahora matizo esto. Si el subyacente está por encima del strike, las opciones call se dice que están in the money, que están dentro de dinero. ¿Por qué? Porque si las ejerciciamos hoy, nos llevaríamos la diferencia entre el subyacente y el strike, y si son las opciones put estarían fuera de dinero o out of the money. Y simétricamente, si el strike está por debajo, perdón, si el spot está por debajo del strike, dice que la opción call estaría fuera de dinero y la opción put dentro de dinero. Abajo se ve muy visualmente, en la gráfica de la izquierda es la representación de una call comprada. Si el subyacente está por debajo del strike, que es justo la singularidad o el pico, el precio de ejercicio, si está a la izquierda, el subyacente, se dice que está fuera de dinero. Si está justo el spot en la singularidad, se dice que está at the money, y si está el spot por encima de ese pico, se dice que la opción está dentro de dinero o in the money. Y de la misma manera con la opción put. Por ejemplo, Telefónica Spot 4 euros. Nosotros podemos comprar una call sobre Telefónica con un strike a 4 euros. Es decir, tenemos el derecho a comprar acciones de Telefónica al mismo nivel que el actual. Por ejemplo, en el vencimiento junio de 2022. Lo normal es comprar una call que sea out of the money. Lo normal es que si el spot está en 4, pues tú compres una call pues con un strike 4,10. Claro, cuanto más cercano o cuanto más alejado esté el strike en la compra de una call, pues más barata va a ser la prima. Y vuelvo otra vez, si el spot está en 4 y tú compras una call con un strike 4,10 y pagas 0,05 para que tú ganes dinero, la acción tiene que subir no solo hasta el strike, sino hasta el strike más la prima que hemos pagado. Tiene que subir hasta 4,15. Como digo, lo normal es comprar opciones out of the money. Y en el caso de las put, y fijaos, antes os lo decía, ¿no? Una de nuestras estrategias, la estrategia que nosotros comentábamos en aquella masterclass, era vender opciones put out of the money. Lo que hacemos es con un spot de 4.400, por ejemplo, en el Eurostoxx, vendemos con un strike al 95% del spot. Si está en 4.400, pues eso puede ser unos 4.175. Es el strike que nosotros vendemos. Son opciones put out of the money porque el spot está por encima del strike o el strike está por debajo del spot. Vale. Lo único, como os dejo ahí abajo también escrito, para los más técnicos, realmente, para que toda la teoría que vamos a ver ahora funcione bien, lo que hay que comparar es el strike con el forward, con el precio forward del activo subyacente y no con el spot. Pero aquí, por simplificar y de manera didáctica, estamos para ver ejemplos rápidos comparando directamente el spot con el strike, pero técnicamente hay que comparar el precio forward. A vencimiento, ¿qué ejercicio tenemos? ¿Qué nos va a pagar esta opción si compramos una opción de este tipo? Ahora vendemos, ¿qué vamos a pagar o vamos a tener que pagar a vencimiento? Siempre que compramos opciones, solo ganamos. Cuando compramos una opción a vencimiento o no recibimos nada o recibimos una cantidad positiva. Y si las vendemos al contrario, o no tenemos que pagar nada o la cantidad que vamos a pagar es positiva. En el caso específico de la call, en la call ¿cuándo ganamos? Hemos dicho que en la call ganamos cuando el subyacente está por encima del strike. Entonces, si el subyacente está por encima del strike, nosotros ganamos, si la acción termina fuera de dinero, dentro de dinero, in the money, nosotros ganamos la diferencia, S menos K. Y si el subyacente termina a vencimiento o está a vencimiento por debajo del strike, nosotros no recibimos nada. Eso matemáticamente se escribe como el máximo de S menos K y 0. Ese es el payoff a vencimiento de una call comprada. El de una put igual. ¿Cuándo ganamos en una put? Ganamos en una put cuando el subyacente está por debajo del strike a vencimiento. ¿Y cuánto ganamos? Justo esa diferencia. El ejemplo que decía antes David, si Telefónica está en 4, podemos vender acciones de Telefónica a 4 y Telefónica termina en 3 euros, nosotros podremos vender las acciones de Telefónica a 4 euros cuando Telefónica vale 3. Entonces estaremos ganando 1 euro por cada acción que tengamos, esa diferencia. ¿Vale? En este caso se reescribe matemáticamente como el máximo de K menos S y 0. K es el strike, aquí en esta hoja y en toda la presentación, y S el activo subyacente. Esto es a vencimiento. O sea, nosotros aquí estamos definiendo que el último día, cuando venza el contrato, esta es la liquidación que vamos a tener. ¿Qué posiciones a tomar?
¿Vale? ¿Para qué sirven estos 4 perfiles que hemos enseñado antes? Pues si nosotros esperamos una subida importante del precio de la acción, una subida que va a superar al strike y además nos va a compensar la prima que vamos a pagar, entonces vamos a comprar una opción de compra o comprar una call. Si nosotros esperamos que el precio de la acción sea más o menos estable o aumente una pequeña cuantía, nunca que vaya a aumentar más del strike más la prima que pagamos, entonces vamos a vender una opción de compra o vamos a vender una call. Aquí estamos apostando a que el subyacente no va a subir mucho y no va a subir más del strike más la prima que hemos recibido. Si nosotros esperamos que el precio de la acción disminuya de forma importante, tenemos miedo a que el mercado caiga, pues entonces vamos a comprar una opción de venta, vamos a comprar una put. De esta manera estaremos cubiertos y todo lo que caiga el subyacente por debajo del strike lo ganaremos. A cambio, obviamente, de comprar la put, vamos a tener que pagar una prima. Y si esperamos que el precio de la acción sea estable o disminuya en una pequeña cantidad, lo que hacemos es vender opciones put. Esto es lo que hacemos en el modelo que ha comentado David hace Put Bright, y lo que hacemos es vender opciones fuera de dinero un 5% por debajo del strike. Entonces nosotros estamos apostando a que el mercado no va a caer más de un 5% más la prima que recibimos. Si el mercado sube o cae menos de un 5%, ganaremos. Y aprovecho para, antes de que entre Adrián a comentar el valor intrínseco y temporal y antes de que veamos las griegas, echa para atrás, perdona, Adrián. Veis que cuando compramos, bien sea una call o bien sea una put, buscamos movimiento importante. Ahí pone la palabra importante. Tenemos vega positiva, tenemos volatilidad, es decir, verdaderamente comprar opciones no es tanto que vaya a subir o bajar el activo subyacente, sino que lo vaya a hacer por una magnitud importante. Esto es lo que luego veremos. Tenemos vega positiva. Nosotros queremos que haya un movimiento importante. Y creemos que ese movimiento importante va a ser al alza, queremos tener vega positiva, pero también delta positiva. Insisto, anticipo lo que luego vamos a ver. Queremos que haya movimiento al alza, tengo delta positiva. Y además que sea importante, tengo vega positiva. Que quiero, que apuesto que el movimiento va a ser, pero a la baja, delta negativa. Y además lo que creo es que va a ser por un movimiento de alta intensidad, vega negativa. Eso será la venta de la put. Y ahí combinaremos delta, movimiento al alza o a la baja del activo, con fuerte movimiento, con fuerte volatilidad o no, eso será la vega. Pero bueno, me anticipo a lo que luego vamos a ver. Yo creo que merece la pena entrar, Adrián, ya a distinguir entre, eso es, el valor intrínseco y el valor temporal. Cogeremos la prima, cada strike tendrá una determinada prima, y habrá que descomponer ese valor de la prima en esos componentes. Eso es. En definitiva, hemos dicho que hay que pagar una prima. Esa prima hay que calcularla y esa prima en mercado se opera. Hay gente comprando y vendiendo opciones a diferentes strikes, a diferentes vencimientos, sobre diferentes subyacentes, y se define el valor de la opción. Este valor de la opción se puede descomponer en dos partes. Uno el valor intrínseco y otro el valor temporal. El valor intrínseco es el valor que tendríamos si ejecutásemos la opción hoy, ¿vale? Y es el beneficio que en cada momento se podría asegurar a un inversor racional sin tener que vender la opción, esto es, o ejerciéndola o cerrando la posición contra el activo subyacente. Y una opción nunca puede valer menos que su valor intrínseco, ¿vale? Una cotización que no respetase este principio daría lugar a oportunidades de arbitraje, y el arbitraje básicamente es ganar dinero sin riesgo. ¿Pero qué ocurre? Que el valor intrínseco puede ser cero. Si el subyacente se sitúa en una call comprada, que es lo más simple de visualizar, en una call comprada que puedo comprar acciones a un determinado precio, el subyacente se encuentra por debajo del strike, ese valor intrínseco será cero. Pero eso no significa que esa opción tenga un valor de cero, porque yo tengo una cierta incertidumbre y ese subyacente o ese activo puede subir de precio, y como yo en ningún caso voy a perder si tengo la opción call comprada, o no voy a recibir nada o voy a ganar, es decir, mis escenarios siempre van a ser positivos, entonces yo voy a tener que pagar un precio por esa opción. Ese precio, en ese caso específico de una opción fuera de dinero, sería lo que están pagando, es solo valor temporal, ¿vale? Por eso aparece esta parte de valor temporal, porque solamente no vamos a pagar el valor intrínseco o el valor de ejecutar la opción hoy, sino que esa incertidumbre por la cual yo puedo ganar más de lo que estoy ganando actualmente, también hay que pagarla en el mercado, se cotiza. Y ese es el valor temporal. Entonces, el valor intrínseco en una call, ahí vamos a tener la fórmula, es el máximo de 0
y el valor actual del forward menos el strike. VA es el valor actual, es simplemente descontar la diferencia del forward y el strike. Y en una put lo mismo, hacemos la diferencia del strike menos el forward y lo descontamos al valor presente. Pues el máximo entre 0 y esa cantidad es el valor intrínseco, que es el valor que recibiríamos hoy si ejerciésemos la opción. ¿Vale? Y eso tenemos yo también. Las opciones, por ejemplo, dentro de dinero tienen un valor intrínseco positivo. Las opciones fuera de dinero y at the money tienen un valor intrínseco nulo. Y repito, una opción nunca puede valer menos que su valor intrínseco. Y luego está, por otro lado, el valor temporal. ¿Vale? Que el valor temporal es el valor que da el mercado a las probabilidades de mayores beneficios con la opción si el movimiento del precio del activo subyacente es favorable para nosotros. Por ejemplo, en una call comprada, el movimiento favorable para nosotros es que el subyacente suba. Ahí abajo tenéis la gráfica donde se puede visualizar el payoff a vencimiento de la acción, que ya lo hemos graficado un par de veces, que es una línea y hacia la derecha hacia arriba en el strike. Eso sería por una acción de strike 100 euros, precio de ejercicio 100 euros, y la línea azul es el payoff a vencimiento. Y la línea discontinua naranja es el precio de la opción, que es la suma de valor intrínseco y de valor temporal. Y ahora, Exacto. En el siguiente, mira, pasa, y yo creo que en la siguiente página se ve bien el ejemplo. Ahí lo que vemos es que una acción cotiza en el spot a 103 y su forward, y antes ha hecho ese matiz más técnico, Adrián, pero que es relevante, su forward a un año es 100. Eso no necesariamente significa, o no significa que el mercado está descontando que el precio vaya a caer a 100, sino simplemente que la rentabilidad por dividendo de esta acción pues es superior al tipo de interés libre de riesgo. Hay esa base negativa, existe ese contango, pero como digo, la rentabilidad por dividendo es mayor que el tipo de interés libre de riesgo. Bueno, el precio forward es 100 y por eso, fijaos, y siguiendo la terminología que antes comentaba Adrián, empiezo por la primera línea con un strike de 90, y es una call, con un strike de 90, es decir, por debajo del strike, esa call sería in the money. Nosotros estamos comprando una call con un strike por debajo del spot. Eso podríamos decir que es un chollo, porque nosotros estamos comprando la opción de poder comprar a 90 algo que el mercado dice que va a valer 100. Es un chollo, esa call es in the money. Su prima es alta, su prima es 18. Fijaos como en la segunda línea, que es at the money, es decir, el strike coincide con el forward, claro, la prima es más barata, la prima son 10 euros. Y en el tercer caso, en el que tenemos el derecho a comprar acción a 110, recordad que, por así decirlo, el mercado dice que va a estar en 100, claro, el tener el derecho a poder comprar a 110, es decir, out of the money, es mucho menos valioso, y de ahí que sean 4 euros. Podéis observar, por lo tanto, que existe una relación entre la diferencia del spot y el strike, y eso se ve reflejado en la prima, y cómo el valor intrínseco en el primer caso es 10 euros, porque si yo ejerciera la opción y pudiese comprar a 90 una cosa que va a valer 100, eso ya me genera un beneficio de 10. En los otros dos no hay valor intrínseco, porque si el strike es 100 y el spot dentro de un año va a ser 100, pues no tengo valor intrínseco, y si yo puedo comprar a 110 tampoco tengo valor intrínseco. ¿Qué tengo en todos los casos? Bueno, en todos los casos tengo algo de valor temporal. Fijaos en el último caso. ¿Alguien compraría hoy una call strike 110, es decir, por encima del spot? Hombre, no lo compraría por el valor intrínseco, pero dice, bueno, en este plazo, en este año, puede suceder que el precio suba. Ese es el valor temporal. La probabilidad de que algo que hoy está out of the money en la call, pues termine por convertirse en in the money, ¿no? Por lo tanto, sobre una prima, sobre una relación que tiene que estar ya clara entre spot, strike y prima, la desagregamos entre ese componente de valor intrínseco y ese componente de valor temporal. Valor temporal siempre va a haber, hombre, salvo que sea mañana el vencimiento y esté muy alejado, pero valor temporal pues siempre va a haber una compra. vale, visto
relación o cómo se puede desglosar el precio de una acción entre valor intrínseco y temporal. Ahora vamos a ver qué relación hay entre las opciones call y las opciones put. Concretamente la paridad put-call. ¿Vale? La paridad put-call es un principio que define la relación de las opciones de venta europea y las opciones de compra europeas de la misma clase. Es decir, cuando decimos la misma clase, decimos que tienen el mismo subyacente, el mismo precio de ejercicio o strike y la misma fecha de vencimiento. Esto es totalmente independiente del modelo de valoración que utilicemos. Ahora vamos a definir un modelo de valoración que es el clásico, que es el modelo de Black, pero esta propiedad la deben respetar las opciones, se valoren con ese modelo o no. Una propiedad natural que tienen de la manera de definirlo, ¿vale? Y por razones de equilibrio financiero, si no se diera esta paridad, subirían posibilidades de arbitraje. ¿Qué dice la paridad put-call? Dice que en general la paridad put-call dice que vender una call sobre el activo al precio de ejercicio K, comprar una put con el mismo strike, sobre el mismo subyacente y el mismo vencimiento, y pedir prestado una cantidad que es el strike descontado a valor presente, para comprar el activo subyacente S genera una posición nula. Esto quiere decir que menos call más put más subyacente menos valor actual del strike es 0. Es decir, si tenemos una cartera constituida por estas 4 posiciones, no vamos a tener que pagar ni recibir ninguna cantidad a vencimiento. También se puede definir como que una put comprada y una call vendida es menos el forward, o que la call comprada y la put vendida es el forward. Ahí lo tenéis gráficamente, ¿vale? Se puede hacer a través de las cuentas o a través del periodo de vencimiento, utilizando la fórmula que vemos ahí, que decimos, mira, se puede... O sea, ¿qué podemos hacer? Tenemos la call vendida y la put comprada, menos C más P, la segunda línea, ¿vale? Entonces, ¿esto qué es? La call hemos dicho que era el máximo de S menos K y 0, pues menos la call es menos el máximo de S menos K y 0. La put es el máximo de K menos S y 0, entonces lo escribimos más el máximo de K menos S y 0. Y haciendo cálculos matemáticos llegamos a que esa formulación es idénticamente equivalente a K menos S. Es decir, menos call más put es strike menos subyacente. Y gráficamente, que yo creo que es la manera que mejor se ve, abajo tenéis graficado la venta de una call strike 100 en azul, la compra de una put strike 100 en naranja, y si sumamos esas dos gráficas, a la izquierda solamente tenemos el perfil de la put, cuando llega al strike pasamos a tener el perfil de la call hacia abajo, y la suma de esas dos líneas nos da la línea gris, que es justo menos el forward, en una posición corta. Con números o con un ejemplo también se puede ver. En este caso, ¿cuál es la relación? La describimos como call más strike igual a spot más precio de la put. Un ejemplo simple. Tenemos un strike de 1000. El subyacente está en 3000. El subyacente está en 3000 y yo tengo un strike de 1000. El valor de la call a vencimiento comprada es el máximo de 0 y S menos K. Como el subyacente está por encima del strike en 2000 puntos, esta call me va a pagar a vencimiento 2000. El valor de la put a vencimiento comprada es el máximo de 0 y K menos S. Entonces, ¿cuánto me va a pagar la put? Nada, porque el subyacente está por encima del strike. Tengo que hacer el máximo de 0 y 1000 menos 3000. 0. Entonces, con estas definiciones que hemos hecho aquí, si lo sobreescribimos sobre la fórmula anterior, tenemos la call, ¿cuántos son? 2000. El strike, ¿cuánto es? 1000. 2000 más 1000, 3000. Esto es igual, hemos dicho, al spot más el precio de la put. El spot son 3000 y el precio de la put es 0. Veis que es idéntico. Es idéntico tener una call y sumarla con el strike a tener el spot y una put. Esto da lugar a podemos generar diferentes perfiles de pago a vencimiento haciendo combinaciones lineales de opciones call y put a diferentes strikes, diferentes vencimientos y da lugar a multitud de estrategias. Valoración, ¿vale? Hemos definido la diferencia entre valor intrínseco temporal, la paridad put-call. ¿Cómo se valoran estas opciones en el mercado? ¿Vale? Pues en el mercado lo que se asume es que se valoran las opciones bajo un modelo o en el marco de Black, que es un modelo que se define en base a la evolución del activo subyacente. Por aquí, ¿qué tenemos? Aquí lo que tenemos es dos temas importantes. Uno, tenemos que intentar definir los escenarios de pago que van a tener las opciones, que eso ya lo hemos hecho. Ya hemos visto a vencimiento cuánto vamos a ganar, cuánto vamos a perder. Pero aquí lo que también
es importante en con qué probabilidad vamos a ganar o vamos a perder. En esto es lo que se centra el modelo de Black, es asignar una serie de probabilidades a cuánto espera el mercado, cuánto descuenta el mercado, a qué probabilidades descuenta el mercado para cada uno de los diferentes escenarios. ¿Vale? Y para eso se usa la fórmula de evolución que aparece ahí y lo que nos permite es definir dónde va a terminar el activo subyacente en base a una serie de parámetros. Y el activo subyacente se define que va a terminar en base a el precio del spot, también depende de los tipos de interés, de la tasa de dividendos, de la volatilidad implícita del mercado cotizada, del plazo y de un término aleatorio que es, se toma, que es una normal 0,1. Al final lo que se basa este modelo es en asumir que los rendimientos de los activos subyacentes siguen una distribución normal con una cierta volatilidad y en base a esa distribución pues tenemos una serie de pagos con una serie de probabilidades. Y el precio de la opción no es más que la esperanza matemática del periodo que yo tenga en mi opción con estas probabilidades que me define esta fórmula, y eso da pie o da lugar, o podemos calcular a través de la fórmula anterior, explícitamente los precios de calls y puts asumiendo, repito, el modelo de evolución probabilístico que tenemos aquí escrito. De esta manera tenemos que el precio de una call sin pago de dividendos, el valor de una acción call europea, importante europea, que solo tiene un ejercicio de vencimiento sin pago de dividendos, es igual a S0, donde S0 es el precio del spot, por N de D1. N es la función de distribución de la normal y D1 es el cálculo, la fracción que aparece abajo, que tiene en cuenta logaritmo, tiene en cuenta volatilidad implícita y tiene en cuenta el plazo, menos K, que es el strike, por elevado a menos RT, que si lo veis es una especie de factor de descuento en continuo, por N de D2. Y D2 es la fracción que tenéis abajo también escrita y se puede escribir como D1 menos sigma por RT. Entonces, con la fórmula anterior y integrando o realizando cálculos según el perfil de pago que tengamos, podemos, como digo, tener el precio de la call y de la put que tenemos aquí escrito. Entonces, esto que nos dice que si queremos saber cuánto vale la prima, queremos comprar en el mercado una call o una put, necesitamos conocer todas esas variables que aparecen ahí. Y no solo eso, sino que si tenemos en nuestra cartera una opción call o una opción put, estamos expuestos a variaciones en todas las variables que aparecen ahí. Esto quiere decir que si el precio de subyacente me cambia, va a cambiar el precio de mi opción. Si la volatilidad implícita me cambia, va a cambiar el precio de mi opción. El hecho de que pase el tiempo, que no se puede controlar de momento, va a afectar el precio de mi opción. Que cambien los tipos de interés también va a afectar. Y como ya hemos comentado toda la presentación, con dividendos, esta es la fórmula clásica de Black, pero hay una extensión al modelo de Black que también tiene en cuenta el pago de dividendos, que es esta que aparece aquí. Y aparece, la única diferencia es que aparece una tasa continua de dividendos justo al lado del tipo de interés libre de riesgo, Q, una tasa de dividendos continua, y se puede calcular con la fórmula que vemos abajo, que es Q igual a menos 1 entre T por un logaritmo de 1 menos el valor presente de los dividendos entre el precio del spot. Como digo, si veis, el precio de la call al final es una diferencia entre el precio del subyacente y el strike. Es como una especie de valor intrínseco, lo único que probabilizando el spot y el strike en base a unas probabilidades, que es lo que te define la función de distribución normal, en el punto de 1 y en el punto de 2. Entonces, visto ya el modelo de valoración, lo que hemos visto es que el precio de una opción, tanto call como put, depende de una serie de parámetros. ¿De qué parámetros depende? Depende del precio del subyacente, depende del strike, depende del tiempo a vencimiento, depende de la volatilidad implícita. Esto es un parámetro que cotiza el mercado. ¿Vale? Depende del tipo de interés libre de riesgo al plazo de la opción y de los dividendos esperados, de los dividendos que espera el mercado desde hoy hasta que venza la opción. Y en función de si tenemos call o put y europea o americana, tenemos una sensibilidad a otra a esos parámetros. En la fórmula anterior, y ahora justo después de eso vamos a dar lugar a hablar de griegas, en la fórmula anterior, si veis, nosotros vamos a tener imaginaos que tenemos una cartera de inversión, un fondo, y tenemos un producto de este tipo, un derivado, una call, una put en nuestra cartera. De la fórmula anterior yo creo que es bastante complicado tener feeling o sensibilidad a cuánto va a cambiar el precio de mi opción cuando me cambie el spot, cuando me cambie la volatilidad.
Yo puedo calcular el precio, es verdad que hay una fórmula explícita que me permite calcular el precio, pero conociendo el precio y el modelo de valoración, es fácil saber cuánto va a cambiar mi opción si el subyacente sube 10 euros, si la volatilidad implícita cae a la mitad, si pasa un mes y el subyacente no se mueve. Quizás no es simple y para eso nos van a ayudar las griegas o sensibilidades. Lo que sí sabemos es la direccionalidad del cambio de esas variables y, por ejemplo, en una curva europea, que suba el precio del subyacente es positivo para mí. Cuanto más suba el subyacente, más, o sea, si el subyacente sube, nosotros ganamos. Si a todas las variables constantes, si bajo el strike, perdón, si subo el strike, nosotros perdemos. El tiempo de vencimiento me lo salto, ahora vuelvo. Si tengo una call europea comprada y la volatilidad sube, nosotros ganamos. Cuanto más incertidumbre haya en mercado y tengo una call comprada, mejor será para mí. Esto básicamente es porque el mercado asignará probabilidades mayores a los escenarios. Si el tipo de interés libre de riesgo sube o aumenta, nosotros, si tenemos una call europea, ganamos dinero, porque básicamente el precio forward estará por encima de lo que estaba anteriormente. Y si los dividendos esperados suben, nosotros perderemos, porque esto nos afecta negativamente al precio forward de mi activo. El tiempo de vencimiento aparece una interrogación porque depende, hay un matiz que el hecho de aumentar el tiempo de vencimiento no siempre significa que mi opción call valga más, porque si hay pago de dividendos por medio, puede ser que no sea exactamente así. Por eso ponemos el signo de interrogación. Y ahí tiene también la presentación, cómo le afecta el cambio de estas variables o estos factores al precio de la put y de la call europea y de la call y la put americana. Y perdona, y efectivamente, de esta forma, sin haber expresado la palabra griega, ni vega, delta, rho, teta, pero efectivamente, Adrián ya ha anticipado que son muchos los parámetros que determinan el precio de una opción, que determinan la prima, y que todos esos parámetros pueden cambiar. De hecho, todos esos parámetros cambian día a día en los mercados financieros. Por lo tanto, uno, la prima depende de muchos parámetros. Dos, esos parámetros cambian a lo largo de una sesión, a lo largo del tiempo. Pues bien, vamos a ver cómo se llama o cómo cambia el valor de la prima ante el cambio de cada uno de esos parámetros. Y es lo que de forma elegante pues se determinan o se denominan las griegas. Eso es. Y antes de pasar, para que veáis similitudes con otro tipo de instrumentos, en renta fija yo creo que está bastante más extendido y siempre que uno tiene un fondo de renta fija, o sea, al final un bono, que es un bono, un instrumento financiero que te va a pagar una serie de flujos, pero casi nadie cuando compra un bono normalmente no se fija en el vencimiento. Aquí hemos definido cuánto te va a pagar una opción a vencimiento. Eso lo tenemos claro, la diferencia o el máximo entre el subyacente y el strike, si es una call de una manera, si es una put de otra, pero no solamente hay que fijarse en cuánto me va a pagar la opción a vencimiento. Igual cuando compramos un bono, no todo el mundo dice, bueno, pues si yo compro un bono, sé que a vencimiento me van a devolver el nominal o no. Tengo dos escenarios, devolución de nominal o no, cada uno con una probabilidad. Sino que yo me preocupo cuando compro un instrumento de renta fija porque sé que tengo factores que van a afectar al precio de ese bono y que ese precio del bono va cambiando diariamente. Si suben los tipos, bono a tipo fijo, por ejemplo, si suben los tipos, el precio del bono caerá, si sube su riesgo de crédito, el precio del bono caerá. Y en renta fija sí que todo está más entendido y hay medidas usuales, como puede ser la duración o la convexidad, que nos permite tener feeling sobre qué riesgo o qué sensibilidad tiene mi cartera a movimientos de los tipos de interés, las tires, los spreads de crédito. Pues algo parecido en lo que le ocurre a las opciones. No solamente hay que fijarse en cuánto vamos a recibir al vencimiento, sino que al final tenemos un instrumento en una cartera y ese instrumento va a ir cambiando de precio diariamente. Y va a ir cambiando de... Fijaos que un bono solamente podemos decir que tiene un factor de riesgo que es la TIR, que a su vez puede tener más factores por debajo, pero un bono que, si solo nos fijamos en la TIR, ya tiene dos medidas o dos sensibilidades, duración y convexidad. Imaginaos las opciones que hemos visto que su precio dependen de 5 parámetros y de las relaciones que hay entre esos 5 parámetros. Entonces, aquí, para esto se definen las griegas, ¿vale? Aquí repetimos que el valor de una call y una put depende básicamente del precio subyacente, del precio de ejercicio, del tiempo de vencimiento, de los tipos de interés, de la rentabilidad por dividendo y de la volatilidad implícita. Pues entonces nos interesa conocer cuáles son las variaciones del precio de la opción ante pequeños cambios de las variables fundamentales que determinan su valor o su precio. Necesitamos hacer un análisis de sensibilidad y para esto se definen las griegas. Sirven para medir la sensibilidad de la opción a variaciones infinitesimales del valor de parámetro que se está midiendo.
y manteniendo constante, obviamente, el resto de parámetros. Son, por tanto, matemáticamente o técnicamente derivadas parciales. Y las griegas más importantes son la delta, que es la sensibilidad de primer orden a movimiento del subyacente, parecida a la duración de un bono, la gamma, que es la sensibilidad de segundo orden a movimiento del subyacente, que se puede asimilar a la convexidad de un bono, la vega, que es la sensibilidad a movimientos en la volatilidad implícita, la teta, que es la sensibilidad al paso del tiempo. Si estamos comprando opciones, que pase el tiempo nos viene mal, y si estamos vendidos nos viene bien, y la rho, que es la sensibilidad a movimientos en los tipos de interés. Empezamos por la delta. La delta que mide la variación del valor de la acción ante movimiento en el precio del activo subyacente. Ya hemos definido todas las griegas y ahora nos vamos a centrar y vamos a profundizar en dos de ellas, en la delta y en la vega. Vamos a dar un paso rápido por delta, gamma y vega y luego nos centraremos en dos de ellas, la delta y la vega. La delta. La delta mide la variación del valor de la acción ante movimientos del precio del activo subyacente y matemáticamente, como he dicho, es la derivada de primer orden. Toma valores entre -1 y 1. El parámetro clave aquí es el activo subyacente y tenemos delta positivo. O sea, cuando digo tenemos delta positivo, esto significa que si el mercado sube, nosotros ganamos y si el mercado cae, nosotros perdemos. Si compramos calls o vendemos puts. Y tendremos delta negativa, estaremos cortos en el activo subyacente si vendemos calls o compramos puts. Si la opción está dentro de dinero, te puede decir que la delta estará cerca de 1. Si la opción está at the money, la delta será parecida a 0,5. Y si la opción está fuera de dinero, la delta será parecido a 0. Bueno, también depende del plazo, del vencimiento. La gamma. La gamma mide la variación de valor de la delta ante movimiento del precio del subyacente. Hemos visto antes que el precio de la opción tenía convexidad y era una curva. Eso significa que mi sensibilidad al activo subyacente va a ir cambiando según cambie se mueva el subyacente. Entonces, ¿qué es lo que mide el cambio de la sensibilidad de primer orden, el cambio de la delta? La gamma. Y matemáticamente la derivada de segundo orden del precio del subyacente. Como digo, la convexidad, que también es una medida que se usa bastante en rentas fijas. Cuanto menos tiempo quede a vencimiento, más convexidad tendremos, porque en la curva que graficábamos antes, el valor de la acción irá tendiendo hacia el periodo de vencimiento y tenemos más convexidad. Estoy poniendo estos ejemplos en el ejemplo de la call comprada. La delta es máxima cuando el subyacente es igual al strike, al the money, o el forward es igual al strike. La gamma, perdón, he dicho. La gamma es máxima cuando tenemos opciones at the money. Es positiva en opciones compradas y negativa en opciones vendidas. Estamos gamma positivo, la convexidad nos favorece cuando tenemos opciones compradas y estamos gamma negativo, la convexidad nos perjudica cuando vendemos opciones. Y la vega mide la variación del valor de la opción cuando hay movimientos en volatilidad implícita en mercado. Puede ser que ninguna de las otras variables se mueva, que el subyacente no cambie. Yo tengo una opción del Eurostoxx, pero la volatilidad implícita sí. Entonces, si yo estoy largo de opciones y estoy comprado de opciones, si sube la volatilidad implícita, yo ganaré, aunque no se mueva el resto de parámetros. Y si estoy vendido de opciones y sube la volatilidad implícita, perderé. Matemáticamente. Sí. Sí, no, Adrián, simplemente que efectivamente el parámetro vega para mí es uno de los más. Delta lo es, claro que es importante y casi es para saber si estás alcista o bajista en precio. Gamma es un pelín más sofisticado y hay que ser más fino para tenerlo en cuenta, igual que lo rho y teta pues son menos relevantes, pero vega es súper relevante. Y de hecho nosotros una cosa que nos gusta hacer en nuestras carteras es tener apuestas vega, tener vega positiva o vega negativa, que va a estar en función de tus expectativas para la evolución de la volatilidad implícita, bien sea el VIX o bien sea el VSTOXX. Si tú crees que la volatilidad implícita va a subir, pues te interesa tener posiciones largas en opciones. Si crees que la volatilidad implícita va a bajar, pues te interesa estar vendido en call o vendido en put. Eso se puede hacer, tener exposición a vega en tu cartera. Y lo ha dicho también Adrián, cuando uno gestiona carteras, tiene que saber cuál es el riesgo de tipo de interés de su cartera. Tiene que saber cuál es la duración. También tiene que saber cuál es la beta de su cartera y tiene que saber si la bolsa sube o baja, cuál va a ser el impacto sobre su cartera. Y uno puede decidir subir la duración si cree que los tipos van a bajar, puede bajar la beta si cree que la bolsa va a caer. Bueno, pues también tenemos que tener criterios sobre la vega. Tenemos que saber cuál tiene que ser la vega de nuestra cartera.
Si queremos vega positiva es porque pensamos que va a subir y lo podemos jugar comprando opciones, call o put. También con futuros sobre volatilidad implícita. Esto excede un poco el contenido de esta masterclass, pero también nuestra obligación. Es decir, no quiero tener vega positiva, sino que quiero tener vega negativa. ¿Por qué? Porque pienso que la volatilidad implícita es muy alta, porque creo que va a caer. Y una forma de tener vega negativa es vendiendo opción, vendiendo call o vendiendo put, o vendiendo futuros sobre volatilidad implícita. La gestión de la vega es un tema bien importante en la gestión de carteras. Pues sí. Vale, ahora como decía, ya hemos hecho un repaso por delta, gamma y vega, y ahora vamos a profundizar en dos puntos. Primero en la delta, y aquí existen tres definiciones formales de la delta y una cuarta medida aproximada que habitualmente formalmente es incorrecta. ¿Vale? La primera es matemática, como he dicho, es la derivada primera del valor de la opción respecto al activo subyacente. La segunda, desde un punto de vista de riesgos, ¿vale? Que representa la variación que tendrá el valor de la opción ante variaciones unitarias del precio del activo subyacente. En concepto similar, ya he dicho en más de una ocasión, a la duración de un bono. En gestión, que es proporción del activo subyacente representada por la opción, esto quiere decir que cuando estamos comprando opciones y tenemos delta positivo, en una call, por ejemplo, realmente al tener comprada la call, lo que tenemos es una posición equivalente en acciones de ese subyacente. Lo que ocurre es que esa posición equivalente en acciones me va a ir cambiando, porque la delta me va cambiando. Y eso es lo que emite la gamma. Y la aproximación, aquí que en muchas ocasiones se asocia la delta como un parámetro que va entre 0 y 1 y es 0,5 cuando está de money, cuando entra dentro de dinero 1, se asocia a la opción, a la probabilidad de ejercicio, que es la probabilidad que tengo de terminar a vencimiento dentro de dinero. Pero realmente esto, la probabilidad de ejercicio es n de 2, en la fórmula de Black que hemos visto anteriormente. Un ejemplo visual para entender este parámetro. Vamos a suponer que tenemos comprado una call europea un año sobre una acción cuyo precio actual es 100 euros. El subyacente vale 100 euros, tengo una call que vale 2 euros y la delta es 0,6. Yo calculo la delta y me da 0,6. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que a medida que si el subyacente sube 0,01 euro, el valor de la acción aumentará o disminuirá si cae 0,006 euros. En un ejemplo concreto, si el subyacente está en 100 euros y pasa a 101 euros, es decir, el que tenga la acción ha ganado 1 euro, el que tenga la acción tiene una acción que valía 100 euros y ahora vale 101. ¿Cuánto gano yo? Pues yo tenía una opción que vale 2 euros y ahora vale 2 euros más 0,6, que es la delta, por lo que se ha movido el subyacente, que es 1 euro, pues yo multiplico 1 euro por 0,6 me da 0,6 euros. Entonces yo he ganado 0,6 euros. Para que veáis la similitud con el que tiene el activo subyacente, si yo tuviera una acción de esta determinada empresa, hubiese ganado 1 euro y al tener la call he ganado 0,6 euros. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo una call comprada, en este ejemplo, cuando la acción está dentro de dinero y tengo la delta casi 1, yo es como si tuviera una acción. Lo que pasa es que tengo la ventaja al tener la call comprada que si el activo subyacente cae mucho, yo es como si no tuviera nada, porque ni gano ni pierdo. Eso es lo que me da la convexidad en el precio. A cambio, obviamente, tengo que pagar una prima por ello, por tener esa posición de privilegio. En el parámetro delta es, por tanto, una aproximación lineal y ahí tenéis en gris el precio de la opción y la línea de color azul es la aproximación lineal de primer orden, es lo que define la delta. La diferencia que hay entre la delta, que es la línea naranja, y la línea gris, que es el precio de la opción, veis que hay un error. Si los movimientos son grandes, la aproximación lineal tiene errores. La gamma, que es la derivada de segundo orden, corrige bastante este error. Y aquí decimos que hay que tener cuidado que una aproximación, y esta aproximación será bastante buena ante movimientos pequeños, pero sin embargo será defectuosa para movimientos fuertes de subyacente o para opciones con convexidad muy grande. Y la convexidad muy grande la puedo tener de dos maneras, o que estén at the money y que estén próximas al vencimiento. En este caso vemos que tenemos el perfil de una opción, la gris, muy at the money, cerca del vencimiento, porque el perfil de pago que tiene o el valor que tiene es casi el playoff a vencimiento que representaría una call. Más cosas de la delta. Como hemos visto antes, la delta puede interpretarse como el precio de ejercicio y en relación a lo que comentábamos al inicio de la clasificación de las opciones, según esté el subyacente, la relación que hay entre el subyacente y el strike, las opciones que están at the money tienen delta muy próximas a 0,5. Las opciones que están muy profundamente dentro de dinero tienen delta próximas a 1 por la aproximación asintótica
y el precio de estas acciones recogerá casi íntegramente el precio del subyacente, es decir, si tenemos opciones muy dentro de dinero, es casi como si tuviéramos la acción. Vamos a ganar lo mismo de un día para otro como el que tiene el activo subyacente. Y para las opciones muy fuera de dinero, tiene están muy próximas a cero y casi que no somos sensibles al activo subyacente. Sube o baje el activo subyacente, ni ganaremos ni perderemos. Aquí tenéis la representación de la delta a un plazo, a una opción a 15 días y a 90 días de una call comprada. Veis que la delta, cuando reducimos el vencimiento, aparece con convexidad en la delta. Cuando entonces la gamma, la convexidad sería mayor y la delta de una acción variará sobre todo por tres parámetros fundamentales. Por la evolución del activo subyacente, que esto es muy importante, por el paso del tiempo, que también es importante, ahí tenéis la gráfica, la diferencia del perfil de la delta en una opción que vence dentro de 15 días y de 90 días, y veis que hay un cambio bastante relevante, y por la volatilidad implícita, que es poco importante. Aquí tenéis la representación de la delta de una call para una volatilidad implícita del 15% y 10%. Esto es para ver que el parámetro de la volatilidad implícita es poco importante. O sea, la delta cambia si se mueve la volatilidad implícita, pero no tanto, no la afecta de igual manera que la afectan otras variables como el subyacente o el paso del tiempo. Y la delta, como el resto de sensibilidades, es completamente aditiva y la suma de todos los riesgos de cada una de las opciones que integran una cartera define su riesgo direccional, considerando obviamente los signos correspondientes ponderados por nominales. Ahora vamos a ver una slide específica de aditividad de la delta. Y ahí tenéis abajo, en el entorno Black, todas las sensibilidades que hemos definido funcionan bien y específicamente en el modelo de Black tienen su fórmula. Pero todo lo que hemos definido anteriormente de que la delta o la vega de dos opciones en la misma serie tiene que ser la misma y demás, se cumple independientemente del modelo de valoración que utilicemos. Aquí os hemos dejado la fórmula de la delta en entorno Black, pero hay muchas de las propiedades que hemos visto anteriormente que no dependen del modelo de valoración. Aditividad de la delta, ¿vale? Pues en general las sensibilidades, como las valoraciones, como le curan las valoraciones, son aditivas, se pueden sumar por dos cosas. Uno, porque el valor total de una cartera es igual a la suma de los valores individuales de cada uno de los activos que componen la cartera, y la rentabilidad de una cartera se puede expresar como combinación lineal de los activos, de la rentabilidad de los activos que componen la cartera, y porque la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Entonces, si yo quiero ver si tengo en mi cartera, que puede ser el caso, que tengo posición acciones de Santander porque tengo las acciones, tengo opciones call sobre Santander, a diferentes estrellas, a diferentes vencimientos, tengo futuros en corto sobre la acción de Santander. Yo al final tengo un riesgo direccional en la acción de Santander que para medirlo tengo que ver qué posición delta tengo. Obviamente en la acción la delta que tengo es 1 si la tengo comprada, qué posición tengo a ese subyacente en cada una de las posiciones que tengo en mi cartera y puedo sumar esa posición. Siempre que sea obviamente sobre el mismo subyacente. Pero sí que es independiente de que se trate de opciones call o put y que independientemente del vencimiento y del strike, yo puedo tener opciones de diferentes vencimientos, diferentes strikes, pero solo el mismo subyacente y puedo sumar sus deltas. No podemos sumar, obviamente, deltas de diferentes activos subyacentes. Esto no es un problema en sí mismo porque la delta de una cartera se suele gestionar en cualquier caso a nivel subyacente. No vamos a mezclar exposición a una determinada compañía con un índice u otro. Aunque sí es posible tener una delta global de la cartera ajustando las deltas individuales por betas con algún índice de referencia que se marque. Y por último... Perdona, ¿sí? Adrián, que hay alguna pregunta. Dice Alejandro Vázquez, el costo de la prima entiendo que varía y que depende de las griegas, salvo la gamma. Pero ¿qué hace que la prima sea más cara o más barata de acuerdo a su vencimiento? Vale. La prima cambia, claro que cambia. Yo tengo una opción con un strike definido, con un subyacente definido, imaginad Eurostock, subyacente 4.300 a vencimiento junio del 22. Esa opción va cambiando de precio todos los días. ¿Por qué? Porque el strike está fijo y el vencimiento también. Si es una call, una opción de comprar Eurostock a 4.300, si sube el activo subyacente, esa opción va a valer más. Si sube la volatilidad implícita, esa opción va a valer más. Y el valor de esa opción lo marcará la fórmula de Black que hemos comentado anteriormente, que es la que se usa, o sea, al final las opciones se compra y vende en el mercado y el precio lo marca el mercado, pero se puede hacer una aproximación bastante buena por la fórmula que hemos visto de valoración. Pero esa prima o esa opción
o el valor de la opción va cambiando diariamente porque las variables o los factores que afectan en su precio cambian y la volatilidad que descuenta el mercado para opciones a un determinado strike, a un determinado vencimiento sobre Eurostock cambiará el precio del Eurostock, cambiarán los dividendos esperados del Eurostock, cambiarán los tipos y la combinación de todos esos movimientos me define un precio y eso va cambiando diariamente. Y mira, Miguel Medina, ¿cómo se refleja la liquidez o iliquidez del subyacente en el precio de la opción, en la prima? ¿Se asume que a Bueno, menor liquidez, mayor volatilidad y que la iliquidez ya está reflejada en la volatilidad o se añade alguna prima por iliquidez? vale, la liquidez se refleja en, yo creo que es muy buena pregunta. Al final las opciones he dicho que se pueden comprar y se pueden vender. Pues normalmente se compran como las acciones. Normalmente compras caro y vendes barato. Pues en las opciones también. ¿Qué ocurre? Cuando tratamos con opciones sobre subyacentes muy, voy a decir, importantes, como puede ser Eurostoxx, S&P 500, que tienen opciones con bastante liquidez y los strikes están cercanos al precio del spot y los vencimientos no son muy alejados, todo eso conjunto, ¿vale? Índices o acciones cotizan opciones con bastante liquidez, los strikes no están muy cerca del spot y el vencimiento no es muy lejano. Esas opciones suelen tener más o menos liquidez y la diferencia entre el bid y el ask, que es el precio de compra y de venta, no suele ser muy importante. Pero sí que hay opciones que tienen bastante menos liquidez sobre una acción específica, por ejemplo, alguna acción específica del IBEX, y strike muy lejos de las de money, opciones muy dentro, muy fuera de dinero, donde el diferencial de compra-venta sí es elevadísimo. O puede darse el caso en el que no haya nadie, porque siempre para yo comprar una acción, alguien me la tiene que vender. Puede ser que haya algún strike específico o vencimientos muy lejanos en lo que no tenga ninguna contrapartida en mercado, a no ser que lo hagas OTC con algún banco que te cotice en mercado listado organizado esa opción. La liquidez en mercado se ve en este tipo de productos como el diferencial que hay entre los precios de compra de las opciones y de venta. Y como digo, dependiendo del subyacente, puede ser bastante importante. Incluso en opciones sobre índices sobre los de S&P 500, en strike no muy alejados de las de money, hay diferencias importantes entre los precios de compra y de venta. ¿Se ha quedado claro? Espera, perdona, Adrián. ¿Qué es mejor usar, Black Scholes o binomial? Black. Entiendo que una de las críticas que se hace al modelo Black es la supuesta normalidad de las variables. Sí, esa es una. O sea, podríamos estar aquí hablando de que el modelo de Black tiene muchas hipótesis que no se cumplen, seguramente todas las que se definen no se cumplen, pero al final el mercado lo tiene entendido, está controlado y la manera que tiene el mercado de contrarrestar todas las hipótesis que no se cumplen es asignar una serie, o sea, es asignar una volatilidad implícita diferente para cada strike y para cada vencimiento, que hace que el precio de la opción en mercado valga lo que se está cotizando. Sí que es verdad que las hipótesis que asume el modelo no son correctas y no se cumplen. No, la volatilidad subyacente depende del strike, aunque intuitivamente esto no parezca lógico, y depende del vencimiento, pero es la manera que tiene el mercado de contrarrestar ese efecto en precios que se ven en opciones que no cumplen, obviamente, el modelo de Black. ¿Alguna más, David, o termino con la Vega? Sigue, sigue. Vale. Y por último, la vega, ¿vale? La vega de una opción se define matemáticamente como la derivada, como he dicho, parcial respecto a la volatilidad. Los parámetros vega de las opciones call y put compradas son siempre positivos. Siempre estamos comprando opciones, tenemos vega positiva. Y si son opciones de la misma serie, es decir, tienes el mismo vencimiento y strike, te da simetría, ¿vale? La vega sería la misma. La vega de una call y de una put al mismo strike, al mismo vencimiento, tiene que ser la misma. Si no se diese, no se daría la paridad call-put. La sensibilidad de una opción a la volatilidad implícita disminuye con el paso del tiempo, a todo lo demás constante, y la sensibilidad a la volatilidad implícita es máxima para opciones at the money. Cuando más sensibles somos a movimientos en volatilidad es para opciones at the money. Y tenemos menos sensibilidad a la volatilidad cuando tenemos opciones fuera de dinero o dentro de dinero. Ejemplo de la vega. Como hemos dicho, análogo al anterior. Tenemos el subyacente en 0,92, volatilidad 9,8 y la vega es 0,11. ¿Cómo orientamos este parámetro? Pues este parámetro lo interpretamos que si la volatilidad implícita cambia de 9,8 a 10,8, entonces el precio de mi call, que es 0,92,
pasa de 0,92 a 0,92 más 0,11, que es la vega, por 1, porque se ha movido un punto de volatilidad. Esa vega que aparece ahí es la vega o la sensibilidad a cambios en un punto porcentual en volatilidad. Entonces mi call pasaría de 0,92 a 1,03, aunque el subyacente no cambie. Aquí he dejado también el perfil de la vega a 90 días y 15 días, la fórmula de la vega en el entorno Black, aunque, como digo, todas las propiedades que he dicho anteriormente son independientes del modelo. Aquí cuidado que la fórmula anterior que aparece ahí nos proporciona sensibilidad a cambios de una unidad, y una unidad en volatilidad es 100% de volatilidad implícita. Esta medida se suele dividir entre 100 para tener cambios a puntos porcentuales. Y la derivada de la vega. Estrictamente, en mercados solo podemos sumar la vega de opciones call y put sobre un mismo subyacente, sobre un mismo strike y a un mismo vencimiento. ¿Por qué? Porque las volatilidades, hay una superficie de volatilidad en mercado y hay skew de volatilidad, y las volatilidades no son iguales a unos strikes que a otros y a unos vencimientos o a otros. Entonces, solamente estrictamente cada punto de la matriz de volatilidades de mercado es una variable y no podemos sumar uno con otro. Pero por simplificar, lo que se suele asumir es que se obvia o se omite el efecto del skew de volatilidades y se suman vegas para tener una vega global de la cartera de opciones sobre un mismo subyacente y vencimiento, independientemente del strike que tengan las opciones. De esta manera se puede generar lo que comentaba antes David, que es un parámetro súper importante en la gestión de cartera. Se puede generar una matriz en la que yo tengo definido a qué subyacente y a qué vencimiento tengo sensibilidad en vega y cuánto va a cambiar mi cartera si la volatilidad implícita de un subyacente sube o baja. Y si estoy vega positivo o negativo y a qué plazos o a qué vencimiento. Perdona, Adrián, Más porque veo preguntas. que se ha colado por aquí el gran Ángel Moreno. Ángel, como conocéis, Ángel es el socio de AFI, el responsable de todo el área de finanzas cuantitativas, y creo que, Ángel, conéctate, ¿no? ¿Quieres? Enciéndete el micro, no sé si puedes. ¿Te puedes encender el micro? No se va a poder encender. Me cago en... No puede. Bueno, pues Lo que ha qué dicho. pena, ¿no? Pero leo lo que dice. Basándose, a ver, complementando respuestas a diferencia entre fórmula Black-Scholes y método binomial, basándose ambas en las mismas hipótesis. El método binomial permite valorar opciones americanas. ¿Vale? Ahí no puedes abrir el micro, ¿no? Vale, sí, lo que comentaba antes, que es, vale, sí, Ángel lo que está diciendo es que antes me ha preguntado que era mejor binomial americana para opciones europeas Black, pero para opciones americanas el modelo binomial. Gracias, Ángel, por el apunte. Si parece, David, vemos el último ejemplo y... Perfecto, ¿no? Sí, sí. Venga. Vale, pues aquí tengo un ejemplo de uso para que veáis la utilidad que tienen estos parámetros, ¿vale? Imaginaos que tenemos una call con strike 4300 del Eurostoxx que vence en junio de 2022. Esta call, estos son números que tomé hace un par de días de mercado, ¿vale? Imaginaos que el precio de la call son 187,97 puntos, ¿vale? Que pasa un día y ¿qué ocurre? Al pasar un día me va a cambiar el precio del subyacente, me va a cambiar la volatilidad implícita, pasa un día, que eso no lo puedo controlar, me cambiarán los tipos, los dividendos esperados del Eurostoxx. El precio de la call, mi call cambia, yo voy a Bloomberg, miro el precio de mi call y vale 239,11 puntos. Yo sé que hemos ganado, ahí tenéis en verde, en la tabla de abajo, la diferencia del precio de la call, he ganado 51 puntos, esto visto en puntos, ¿vale? Pero ¿por qué he ganado y por qué he perdido? A mí me gustaría entender esto y ver qué sensibilidad tengo. Pues si yo en el primer día, que donde el Eurostoxx estaba en 4.316, que es la fila primera donde pone hoy, el Eurostoxx estaba en 4.316, la volatilidad implícita era 17,90 y me quedaban 161 días para que mi opción venciese y el precio de mi call era 187,97. Si yo me hubiese calculado ahí mis Y o mis sensibilidades, hubiese visto que tenía una delta positiva de 0,49, una gamma de 0,0008, una vega de 11,34 y una teta de menos 0,48. Aquí pongo un asterisco porque la vega está en punto porcentual, es sensibilidad a cambios en un punto porcentual en volatilidad, y la teta está en días, ¿vale? La teta de natural, cuando derivamos el precio de la acción, como los plazos están en años, me aparece una sensibilidad en años, pero se puede pasar a días dividiendo entre 365. Pues si pasa un día, ¿y qué ocurre? Que en mi subyacente el Eurostoxx se va a 4.450, sube 133 puntos. La volatilidad cae implícita a 16%, cae en torno a 2 puntos porcentuales. Pasa un día
y el precio de mi call hemos dicho que sube 51 puntos. A mí me gustaría explicar ese resultado, por qué he ganado 51 puntos. Si yo podría haber predicho de alguna manera o entender por qué cambia el precio de mi opción. Vale, pues si hubiésemos cogido esos parámetros de la delta y lo multiplicamos por las variaciones que hemos tenido, si multiplicamos el 133,85 por 0,49, nos da 66,17. Que eso podemos explicar que es el beneficio que tenemos por la delta. Como el Eurostoxx sube y tenemos una call comprada, ganamos por subir, porque el activo subyacente suba. Y ganamos exactamente 67,17 puntos. A la aproximación lineal. La gamma también nos favorece. Como tenemos la call comprada y tenemos convexidad positiva, si le vamos aquí la cuenta es algo más compleja, hay que multiplicar la gamma por el 133,85 al cuadrado entre 2, por la aproximación de Taylor, tenemos que por gamma o por convexidad ganamos casi 7 puntos. Perdemos 22 por vega, que es más o menos 11,34 por 2%, y perdemos 0,48 por el paso de un día. Si sumamos los 4 números que tenemos en la tabla de delta, gamma, vega, teta, tenemos que el beneficio aproximado que hubiésemos estimado o que estimaríamos sería 51,05. 51,05 se parecía bastante a 51,13. Nos estamos equivocando en 8 puntos básicos. Y de una manera, mirad lo bien que funciona ante este movimiento de mercado, que sí que es importante en volatilidad y en índice, cómo podemos ver cuánto se mueve mi opción, el precio de mi opción, ante cambios en volatilidad, en plazo y en subyacente. Y aquí lo que podemos decir es que aproximadamente, por la subida de subyacente, tenemos un beneficio de 73 puntos de índice, 66 por delta y 7 por gamma, aprox. Por la bajada de volatilidad implícita perdemos 21 puntos, porque como estamos largos de vega, porque estamos comprando opciones, perdemos porque la volatilidad implícita baja, y por el paso de un día perdemos 0,5. Y esta medida sirve para dos cosas. Una medida a priori para tener información sobre a qué riesgo estoy expuesto, y una medida a posteriori para intentar explicar la rentabilidad que he tenido en mi cartera debido a qué cambios en las variables son. Aquí hubiese tenido un beneficio X de X puntos porcentuales y yo puedo explicar específicamente a qué se debe ese performance que he tenido en mi cartera. Y por último, aquí tenemos una tabla de las deltas de exposición y la delta equivalente de todas las opciones que tenemos ahora mismo vivas en el fondo AFI Global. Y por mi parte, esto es todo. Adrián, perdona, que veo una pregunta que se nos hace. Sí. En una cobertura de una cartera con un put spread con venta de call. De hecho, esto ya lo hemos comentado. Fue yo en otra masterclass con Diego Mendoza, ¿verdad? Sí. Efectivamente, que es una estrategia que nosotros implantamos, que hacemos un put spread. El problema del put spread es que cuesta dinero y para intentar abaratarlo, pues vendemos una call y ya está. Y podemos conseguir que sea prima cero. ¿Qué tiene el put spread venta de call? De hecho, está en la web nuestra, en la gestora, en el blog, hay un post explicándolo. Entonces, esa estrategia, como digo, nos permite hacer cobertura. Por ejemplo, si la bolsa cae más de un 8%, por ejemplo, a cierre de año, y es gratis. Claro, ¿a costa de qué? De que si la renta variable pues sube más de un 8%, me estoy inventando los números, dejamos de ganar. Por lo tanto, es una cobertura gratuita que, como nos cuesta dinero, por así decirlo, es mediante la renuncia de beneficios futuros. Claro, en el fondo estamos comprando y vendiendo opciones. Por lo tanto, a la pregunta de si nos interesa más o menos volatilidad alta o baja, realmente no importa demasiado la volatilidad. Quiero decir, si la volatilidad es alta, lo que va a provocar es que los niveles a partir de los cuales empecemos a dejar de ganar y empezamos a cubrir se alargan. Y si la volatilidad es pequeñita, pues los dos niveles se van a reducir. Por tanto, yo diría que es una estrategia. Habría que hacer el cálculo fino y es una muy buena pregunta, y es un tema que podemos hacer más fino y escribiremos un post. Muchas gracias, Miquel, pero así de primeras diríamos que efectivamente lo que nos va a condicionar la volatilidad es el rango, no tanto la idoneidad o no de estrategia, que es una estrategia que a nosotros, yo voy a decir que nos gusta y nos interesa aplicarla siempre. Pero vamos a hacer los cálculos y las simulaciones, ¿te parece, Adrián? Y con Diego, por supuesto, podemos escribir, estamos atentos y en el blog lo subiremos. Muy buena pregunta, Miquel. Muy bien. Pues no sé si tienes alguna pregunta más. Nos hemos pasado unos minutillos, pero yo creo que merecía la pena. Como veis, ha sido una masterclass un poco distinta, porque hemos empezado de cosas
muy básicas de contar qué es una compra de una call o qué es una venta de una put, para luego ya entrar en temas algo más sofisticados, ¿no? En el uso, sobre todo en el uso de las opciones como instrumentos de cobertura o como instrumentos de especulación, de asunción de riesgos. Bueno, pues es importante conocer todas estas griegas y conocer su gestión, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿A vosotros habéis hecho alguna la pregunta al respecto? Sí, vamos a entregar, se va a enviar desde la escuela, van a enviar la grabación y van a enviar también la presentación, ¿eh? Así que os la enviarán. Al principio de la documentación están nuestros datos de contacto y estaremos encantados, ¿eh?, de poder atender vuestras preguntas, dudas, comentarios, críticas y sugerencias de nuevos cursos, porque como decía, este surgió a partir de una de vuestras sugerencias, peticiones. De verdad, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Para nosotros es un placer y un honor. Así que hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.